Por eso lo dejamos todo, Señor, para obtener la vida eterna que nos ofreces. Si tenemos a ti, Señor, si tenemos a ti, tenemos todo. ¿Cuántos lo creen? Oh, denle un aplauso fuerte al Señor. Fuerte a Jesús, el tesoro de nuestro corazón. Aleluya. Déselo fuerte a Él. Adora al Señor en esta mañana. Cristo Jesús, Sí, Señor. eres mi plenitud. Tú eres. Cristo Jesús, Dile al Señor, eres mi plenitud. eres mi plenitud. Cristo Jesús, 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 eres mi plenitud. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Nada deseo, Señor. Aleluya, que se oiga tu voz. Eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, Gloria a ti, nada deseo, Señor. Una vez más, y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Aleluya. Oh, bendito sea tu nombre, Jesús. Eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Oh, gloria a su nombre. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Oh, gloria a Dios. 5, Apocalipsis 8, del 1 al 5. Amén. Y vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana que vamos a meditar. Dice así la palabra del Señor. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar
y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Oremos a Dios. Señor, en esta mañana te damos gracias por la bendición de meditar tu palabra. Te rogamos que hables a nuestras vidas, que hables a nuestro corazón, que tu palabra, Señor, nos enseñe el poder que hay en la oración de tus hijos. Espíritu Santo, habla nuestras vidas y que esta palabra, Señor, nos lleve a convertirnos en creyentes de oración. Que la oración sea, Dios mío, nuestra práctica diaria. En el nombre poderoso de Jesús. Que la oración sea el arma que el creyente pueda utilizar ante toda adversidad, ante toda lucha y guerra del enemigo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar asiento? El tema de hoy es el significado de la oración. ¿Cuántos acá han palpado o han sentido alguna vez el poder que hay en la oración? ¿Cuántos se han dado de cuenta que cuando tú oras, tu oración puede mover el poder de Dios en favor tuyo o de los que amas? Abraham una ocasión oró a Dios, habló con Dios, y Dios libró a su familiar que estaba en Sodoma y Gomorra. Hay personajes en la Biblia que oraron. La oración de Jacob, aquel hombre que ora a Dios y dice: Señor, si tú me guardas donde yo voy, si tú me cuidas. Hizo pacto el día que estaba saliendo de su casa, de su tierra. Si tú me guardas, Señor, si tú me traes con bien, de todo lo que me des los diezmos apartaré. Pero él ora, él habla con Dios. Y años después él regresa y se para justo en el mismo lugar en el que oró años atrás. Después que él regresa, se para en el mismo lugar. Y Dios vuelve a hablar con él y le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, y yo soy tu Dios, y yo haré de ti una nación grande. Voy a cumplir, te guardé, te traje de regreso, pero aún no he terminado lo que voy a hacer contigo. La oración es una arma poderosa que Dios le ha otorgado al creyente. Hay algo poderoso en Apocalipsis capítulo 8. En el capítulo 5, versículo 8, se nos dice que el incienso que está lleno ahí, ese incienso precioso, dice que es las oraciones de los santos. Todas las oraciones de la iglesia se han acumulado en una copa que está llena de incienso, que es las oraciones. Imagínese usted que tu oración allí está delante de Dios. Y en el capítulo 8 dice que cuando se van a empezar a tocar las 7 trompetas, dice que un ángel viene y antes de que se inicie el toque de las trompetas, dice que se abre el 7º sello y se hace silencio en el cielo como por media hora. Yo me imagino la solemnidad en el cielo que Juan ve en la revelación de Apocalipsis. Juan está en el Espíritu en el cielo, ya vio el trono de Dios, está allí directamente, en el 3er cielo está Juan en la revelación de Apocalipsis. Él está viendo esas maravillas, esos lugares tan hermosos, que él los compara o los describe, que son semejantes a las piedras más preciosas que conocemos aquí en la tierra. Pero dice la palabra del Señor que Juan ve los 7 ángeles, pero ve otro ángel que vino entonces y se paró ante el altar. Escuche, se hizo un silencio porque lo que seguía era sublime. Se hace silencio por media hora porque viene un ángel que se para ante el altar con un incensario de oro en la mano y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. El incienso es un perfume que preparaban y lo quemaban ante el altar para que subiera el humo con olor fragante delante de Dios en las prácticas del Antiguo Testamento.
Pero en el Nuevo Testamento el incienso no es una hierbita que quemamos o un perfume que quemamos. El incienso es tu oración. Y dice en la Biblia que está todo guardado y que Dios tiene eso allí conservado y son las oraciones de los santos. Y Dios a todas las oraciones le añade más incienso. Y dice que este ángel tomó el incensario, se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. En otras palabras, tu oración que has subido a Dios por años, un día va a regresar a la tierra trayendo y desatando los juicios de Dios. La oración no solo es el medio de comunión entre tú y Dios. Si la oración no solamente es el medio a través del cual tú hablas con Dios, la oración es también alimento para tu alma. La oración es fortaleza para ti. La oración es un arma poderosa. Es un espacio de restauración donde por medio de la misma tu alma es tratada a través de la presencia de Dios. Es decir, cuando tú te hincas a orar, lo que te había afligido, lo que te había causado un peso sobre ti, lo que estaba cansando tu alma, en la oración eres tocado por Dios y eres restaurado. Y viene a mi mente aquella ocasión cuando Jesucristo está en el Monte de los Olivos orando al Padre, diciéndole: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Cuando dice la Biblia, se le apareció un ángel para fortalecerle. Porque la oración es un espacio de tiempo en el cual Dios toma tu vida, te fortalece, te ministra, te da victoria, te da poder, te da autoridad, habla contigo. La oración no es cualquier cosa. Es lo más hermoso que pudiste haber heredado dentro del plan de salvación. Hablar con Dios. Primero quiero decirle que la oración es un privilegio. La oración no la debe usted de ver como una tarea, un compromiso, un trabajo. No, la oración es un privilegio. La Biblia dice que Adán, cuando estaba en el huerto, hablaba con Dios. Dios descendía al huerto y le decía: ¿cómo estás, Adán? ¿Cómo ves todo? No, pues está precioso, Señor. Me encantan los animales, la naturaleza es algo muy hermoso. Hablaba con Dios cara a cara. Cuando Adán peca, se rompe la comunión. Y a Adán ahora le cuesta hablar con Dios. Habló el día que fue juzgado, habló con Dios, pero de allí no se narra otro encuentro de conversación con Dios. Dios saca a Adán y no se vuelve a mencionar hasta su segunda generación, que es Set, cuando dice: entonces comenzaron los hombres a invocar a Dios. No hubo oración desde Adán hasta Set. No hubo quizá esa persona que tocara el trono de Dios con su clamor hasta después de los hijos de Set, cuando dice: entonces empezaron los hombres a invocar a Dios. Es un privilegio. ¿Sabe por qué es un privilegio? Porque no eres tú el que abre el cielo cuando oras. Fue Dios el que lo abrió para que tú entraras. Es un privilegio. Cuando Jesús está en la cruz del Calvario y expira, dice la Biblia que entregó el Espíritu. Dice que en ese mismo momento en el templo de Israel ocurrió algo poderoso. Dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Sabe por qué dice de arriba abajo? ¿Por qué no dice que el velo se rasgó de abajo hacia arriba? ¿Por qué dice de arriba abajo? Porque el que estaba abriendo la entrada al lugar santísimo era el mismo Dios eterno. El templo de Israel estaba dividido en tres partes: el lugar de reunión, el lugar santo y el lugar santísimo. Vamos a imaginarnos que el lugar de reunión es las gradas.
El lugar santo donde están ustedes y el lugar santísimo acá arriba. Por muchos años los creyentes han pensado que eso sigue funcionando igual, pero no es así ya. Lo que Dios le dio a Moisés que diseñara era un símbolo de todo lo que iba a acontecer en el futuro. Todo lo que está en el Antiguo Testamento se iba a cumplir en el Nuevo. El templo estaba dividido en 3 partes: lugar de reunión, lugar santo y lugar santísimo. En el lugar de reunión llegaban los hombres, las mujeres, las personas a reunirse, a leer la ley, a meditar la palabra de Dios. En el lugar santo entraba el sacerdote a hacer sacrificio por los pecados en cada ocasión que alguien requería o solicitaba un perdón, una purificación, una limpieza. Como aquel leproso que fue sanado y Jesús le dijo: ve al templo y lleva lo que la ley ordena para que hagan el sacrificio por ti. Pero en el lugar santísimo solo entraba el sacerdote una vez al año para hacer expiación por todo el pueblo. Acá arriba. Entre el lugar santo y el santísimo había una cortina, un velo. Estaba hecho de pieles de animales, muy bien hecho, muy bien construido, y era doble, era grueso. ¿Qué hacía ese velo? Separaba el lugar santísimo del lugar santo. ¿Qué era el lugar santísimo? Era donde Jehová habitaba. Era donde la gloria de Dios era contenida. Y aun si el sacerdote entraba al lugar santísimo y había en él una falta o un pecado, dice en la Biblia que el sacerdote se moría en el lugar santísimo. Y como nadie podía entrar, cada vez que el sacerdote iba a entrar al lugar santísimo, ataba a sus pies una cuerda con campanitas. Todo lo dice la Biblia. Pero yo se lo estoy nada más narrando a usted, para que usted se imagine lo sagrado, lo santo que era. Era la presencia de Dios aquí. Acá adentro estaba el arca del pacto, con las tablas, con la vara de Moisés. Y dice la palabra del Señor que entraba el sacerdote con las campanitas. Y si los ayudantes oían las campanitas sonar, era que el sacerdote estaba bien con Dios y no había muerto. Pero si había un silencio y dejaban de sonar la campanita, como nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote, entonces los que estaban allá afuera lo jalaban por la cuerda para sacarlo, porque no podían entrar a sacarlo. Se murió el sacerdote, andaba mal. Y había que sacarlo. Imagínense lo sagrado que era ese lugar. Pero cuando Cristo murió, dice que el velo se rasgó de arriba a abajo y dejó abierto y visible el lugar santísimo. ¿Qué significaba eso? Que por la sangre de Cristo, por la muerte de Jesús, tú y yo podíamos entrar delante de Dios para hablar con Él en oración. Por eso es un privilegio orar. Te debería dar alegría doblar tus rodillas. Te debería dar gozo, gusto, poder entrar a la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios hoy no está limitada a un lugar o a una cierta área. La presencia de Dios hoy está en ti, habita en tu corazón y puedes clamar a Él y hablar con Él. Es un privilegio orar. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 19? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, cuando su cuerpo estaba siendo traspasado con una lanza, representaba el velo que se estaba rompiendo, que se iba a romper, para que tú y yo, por el sacrificio de Jesús, podamos entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, a hablar con Él. Por eso hoy nosotros, la Biblia nos llama que dice que somos sacerdotes de Dios, nación santa, real sacerdocio. ¿Por qué? Porque tú y yo podemos entrar al lugar santísimo sin importar quiénes fuimos, qué hicimos o quiénes éramos. Podemos entrar, y es en oración que entramos. Dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hoy podemos entrar al lugar santísimo a través del camino que Jesús nos abrió.
¿Qué es eso? Es tu vida de comunión con Dios, tu vida de oración. Cuando tú oras, estás llegando directamente al lugar santísimo de Dios allá arriba. Dios ahora no habita en un lugar físico, sino habita en tu corazón. Cada que tú te postras, Dios está tan cerca de ti que de hecho está en ti. Entonces la oración es solamente una actitud que tomamos de hablar con Dios porque realmente sabemos que Él habita en nosotros, que Él está con nosotros. Pero la oración es un privilegio porque Dios nos abrió el camino. No es que yo lo abro cuando oro, no, lo abrió Dios. Si no, yo no pudiera orar, no pudiera entrar a su presencia. Fue Él el que abrió la puerta. No fui yo el que la forzó y se metió. No, Dios la abrió para que tú y yo entráramos. Es un privilegio porque orar es pararse delante de Dios. Orar es presentarse delante de Él. La oración es un privilegio porque cambia tu vida y tu destino. Salmo 145. Salmo 145, versículo 19. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. No solamente te va a responder a la oración, porque dice cumplirá el deseo de los que le temen. No solamente te responde lo que tú le pides, sino que dice oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Si te salva es porque Él cambia tu futuro, Él cambia tu destino, Él cambia lo que está destinado, lo que está planeado para ti o contra ti, Él lo cambia por tu oración. Por eso Pablo decía, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por supuesto que a esa acción de confesar se le aplica a todas las demás cosas de la salvación. Por supuesto que se le aplica todo lo que pasa en tu vida, que eres transformado, que naces de nuevo, etcétera. Pero empieza todo con una oración, porque es una oración. Todo empieza cuando un día tú dices, Señor, perdóname. Estás orando, estás hablando con Dios. Todo empieza cuando reconoces y te postras y le expresas a Dios tu arrepentimiento. Allí empieza la palabra a decir, y lo salvará. Yo veo en la Biblia a muchas personas a las que Jesús se les manifestó. Y todo fue después de una oración. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es una oración. Y el hombre que estaba ciego viene y Jesús dice, ¿qué quieres que te haga? Dice la gente, ay Jesús, pues está ciego, quiere que le hagas ver. Pero Jesús estaba hablando al corazón de la persona. Ya sé que está ciego, pero quiero que veas una necesidad más allá de ver, más allá de que los ojos se te abran, que veas que eres un pecador. Por eso Jesús sanaba a los enfermos y primero le decía, tus pecados te son perdonados, y luego le decía, levántate y anda, porque le estaba salvando. Estaba cambiando su destino. Es un privilegio la oración. Es un privilegio. Número 2, la oración es el sustento de tu vida. Aparte de que es un privilegio orar, hablar con Dios, entrar en su presencia. Es algo que habíamos perdido y Cristo lo recuperó para nosotros. Aparte de eso, es el sustento de tu vida. Dependiendo cuánto oras, así de fuerte estarás. Amén. Lucas 18, versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hay que mantenerse orando. El enemigo quiere que desmayes, que desistas. Pero hay que mantenernos orando a Dios, porque la oración te fortalece. La oración te da a ti esperanza, convicción. Al estar en la presencia de Dios, eso a ti te da fuerzas nuevas.
El simple hecho de hincarte a orar y hablar con Dios renueva tu vida, renueva tus fuerzas. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él. Al decir viuda está diciendo alguien que no tiene quien la ayude. Eso está diciendo todo ahí. A veces no somos viudas, pero nos sentimos como tal. Incluso me refiero incluso a los varones. ¿Sí? Porque a veces el hombre o la mujer, cualquier persona, un joven, se puede sentir que no hay quien lo ayude. Nos sentimos en el estado emocional de una persona sola. Y empezamos a sentirnos que no tenemos apoyo, que no tenemos ayuda. Pero espérate, está la oración de promedio. Dice que esta viuda venía al juez, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, ya me cansó, viene todos los días a pedirme justicia, todos los días. Porque me es molesta, dice, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo creo que hay un problema con la oración. Y el problema es cuando se ora sin fe. Creo que en estos últimos años hay demasiada oración. Oran hasta los que no creían en Dios. Aún los que no le temen, oran. Pero el problema no es ese. Jesús hace una pregunta. Cuando yo regrese, ¿hallaré fe en la tierra? ¿O solo habrá clamor pero sin fe? Que la oración es un privilegio, te fortalece, pero la oración debe tener una característica y se debe hacer con fe. Porque el que duda sobre lo que pide es como las olas del mar, dice Santiago. Entonces tenemos que orar con fe. Por eso es importante ver cómo la oración me va a fortalecer. Dice la Biblia que Jesús oró y dice que un ángel vino y descendió a fortalecerle. Y déjenme decirle que en la Biblia, en el libro de Hechos, encontramos muchos ejemplos de ángeles trabajando a favor de los creyentes. Y eso no queda allí solo en Hechos. Eso no solo pasó allí. Eso puede seguir pasando hoy, solo que tenemos que creerlo. Hebreos, que es una de las últimas cartas que se escriben, Hebreos dice que los ángeles son espíritus ministradores a favor de los que van a heredar la vida eterna. Y tú eres alguien que va a heredar la vida eterna, amén. Y los ángeles son espíritus ministradores. Y ministrar es impartir. El Espíritu Santo te ministra, está en ti, pero los ángeles vienen a apoyarte, a acompañarte. Entonces, la oración es tu sustento, hermano. Ella mueve a Dios, te da a ti la respuesta a tu necesidad, pero también te trae salvación. La oración fortalece tu comunión con Dios. Hebreos 4. Hebreos capítulo 4. Miren lo que dice el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si yo tengo comunión con Dios, tengo oración, al yo recibir el socorro necesario, eso me hace depender más de la oración. Eso me hace más orar. Por lo tanto, la oración fortalece mi comunión. Nada más en los matrimonios. ¿Qué fortalece el matrimonio? La comunicación, ¿sí o no? Expresar, hablar. Comunicarse fortalece el matrimonio. Ok, orar fortalece tu comunión con Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hay confianza para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, Dios va a proveer a través de la oración los milagros, los acontecimientos, las respuestas que te van a hacer cada día más dependiente de tu Dios eterno y poderoso. Imagínese cuando usted ora y recibe una respuesta, ¿qué pasa?
¿Qué sucede cuando usted ora y recibe una respuesta? Que la próxima vez que se presenta algo, tiene más confianza, tiene más fe. Cuando tu oración derribó a un enemigo, mañana vas a orar contra 2 enemigos. Porque eso fortalece tu comunión, eso activa más tu fe. Y entre más oras, más ves la mano de Dios. Y cuanto más la ves, más confías en tu oración. Y sabes que Dios puede hacer todas las cosas posibles. Salmo capítulo 40. Pacientemente esperé a Jehová. 41. Pacientemente esperé a Jehová. O sea, él oró y esperó con paciencia. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Después que oras y ves la mano de Dios, confías con los ojos cerrados, confías en Él. Amén. Confiamos con los ojos cerrados. No necesitamos ver para creer que Dios se va a manifestar. Sabemos que lo hará por la fe que tenemos en Él. Porque nuestra comunión con Dios se fortalece, pero también mi confianza. No importa cuán grande se ve el problema o te lo presente el enemigo, tu oración puede hacer que la mano de Dios se manifieste. Confía en Dios, confía en Él, confía. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó. Dios cada día te va a sorprender. En la oración, Dios te va a sorprender. Cada día Él hará algo nuevo en tu vida, algo hermoso en ti. Denle un aplauso fuerte al Señor. La oración es un privilegio, la oración es el sustento de tu vida. Pero la oración, dice Apocalipsis, que es un incienso. Vamos a ver Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30. Harás, versículos del 1 al 10. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. ¿Se acuerdan que el ángel de Apocalipsis dice que se acercó al altar? Y tomó fuego del altar y lo vertió dentro del incienso. Y lo quemó todo. ¿Para qué? El fuego prende el incienso y lo que sale es el perfume, el olor fragante de tus oraciones. Ok, dice Éxodo 30. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. El altar estaba hecho de madera de acacia. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo y será cuadrado y su altura de 2 codos. 90 centímetros por 45 por 45. Era un cubo, pero alto. Dice 3, lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor, sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Ese altar lo iban cargando, ¿sí?, de un lugar a otro mientras Israel no llegaba a Canaán. Llevaban el arca, llevaban el altar, llevaban el lavacro, o sea, eran un montón de piezas con un buen peso, pero había que moverlas y llevarlas todas de un lugar a otro hasta que se establecieron en el templo. Pero mientras las transportaban con unas varas. Dice, harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo. ¿Dónde? Escuche. ¿Dónde iban a poner el altar para quemar el incienso? Delante del velo. El velo es el que se rasgó de arriba abajo. Quemaban el incienso, pero curiosamente el humo del incienso no podía entrar al lugar santísimo. ¿Se da usted cuenta del significado que tiene? Estaba junto al velo, pero cuando se quemaba, el velo era una cortina que impedía que el humo, ¿sí?, pero lo pusieron cerca para que el aroma llegara al lugar santísimo y significara que lo recibía Dios. Pero dice que estaba afuera, junto al velo. Dice, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. O sea, Dios estaba de este lado, estaba el velo, y del otro lado el incienso. Ahí nada más, por el puro velo. Pero Jesús lo rompió. Así que ahora tu oración
sube directamente al Padre Celestial. Esto es algo muy, muy hermoso. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. ¿Cuándo? Cada mañana. ¿Cuándo vas a quemar incienso? Cada mañana. Dice, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. O sea que mínimo nosotros deberíamos orar en la mañana y en la noche. Pero David decía, 3 veces al día he buscado tu rostro. Mañana, tarde y noche. ¿Y qué hacía Daniel cuando estaba en Babilonia? Oraba 3 veces al día, abría la ventana de su cuarto y oraba a Dios. Así que, si comemos 3 veces al día, deberíamos orar 3 veces al día. Porque es parte de nuestro alimento, es parte de nuestra vida. Pues ese lugar, ese pequeño altar de incienso era tan santo, tan especial, que incluso en el cielo, cuando el ángel lo va a utilizar, hacen silencio por 30 minutos. Serán tan importantes tus oraciones que el cielo se calla 30 minutos para que tu oración sea percibida delante de Dios. Imagínense. Por eso creo que Dios quiere a través de esta palabra que nosotros reflexionemos en algo. Cuando tú oras, tú sacudes el reino de las tinieblas. Cuando tú oras, si Dios hace silencio, hermano, Dios al diablo lo pone en reteque silencio. Cuando tú clamas a Dios, al diablo se le debe cerrar la boca. Cuando tú oras, tú debes entender que en el mundo espiritual Dios mismo hace un silencio. ¡Hey! Momento. Vamos a escuchar la oración de mis hijos en la tierra. El reino de las tinieblas se tiene que apartar, se tiene que abrir cuando tú vas a orar. Cuando tú empiezas a doblar tus rodillas en tu casa, el reino de las tinieblas va a retroceder, porque Dios mismo hace silencio para escucharte a ti. Por eso es que cuando tú oras, tienes que creer que la enfermedad también puede irse en tu oración. Tienes que creer que tu pobreza también puede irse en tu oración, que tu problema puede terminar en tu oración, porque el cielo está dispuesto a escucharte, porque el cielo se abrió hace 2000 años para que entrara y orara al Padre en clamor en el Espíritu. Solo tienes que creerlo, que cuando tú oras, el reino de los cielos se desciende y viene a tu casa y viene a tu vida. Aleluya. Oh, es cuestión de fe, es cuestión de fe. Ya Jesús lo hizo. Tú no tienes que hacer más nada. Ya Él lo hizo por ti. Cuando tú oras, el diablo sabe que estás orando. El diablo sabe lo que puede pasar. Tiene más fe Él de lo que sucederá que lo que aún nosotros tenemos. El diablo dice, ya va a orar. Ya rompió los planes que yo hice. Pero falta que tú y yo lo creamos. Falta que tú y yo nos postremos creyendo que la oración es un arma poderosa. Que el reino de los cielos se queda quieto un momento, un instante, oyendo al Hijo de Dios que está orando. Es poderoso, es poderoso. La iglesia tiene que retomar la oración como algo sobrenatural. Mire, dice la Biblia que el apóstol Pedro estaba preso. ¿Cuántos lo han leído? Lo metieron preso por causa de la palabra de Dios. Estaba en la prisión. Y Pedro no estaba hablando en lenguas allá, pero estaba afligido. Estaba preocupado. Pero dice que la iglesia hacía oración a Dios sin cesar por él. Y un grupo de hermanos que quizás no tenían dinero para pagar a un abogado y no tenían nada para hacer. Un grupo de hermanos, la iglesia, se puso a orar por Pedro. Y decían, Señor, saca a Pedro de la cárcel. Señor, Padre, liberta a Pedro. Que el apóstol era el pastor de la iglesia. Que lo saquen para que venga a hacer tu obra, a predicar la palabra de Dios. Señor, te clamamos por Pedro. Y dice Dios, a ver, shh, todos en el cielo cállense. Necesito un ángel que se vaya ahorita rapidito a la tierra.
que descienda a una prisión y saque a un hombre que está allí, porque hay un pueblo pidiéndome por él, por su libertad. Oye, pero espérame, lo tiene detenido el gobernante romano, lo tiene preso el gobernante, un hombre con poder, con autoridad. Hay 2 soldados custodiándole, hay 2 en la segunda puerta, hay 2 en la tercera puerta, y al final hay una puerta de hierro gigante. ¿Cómo va a salir Pedro? A través de la oración. Dice la Biblia que vino el ángel, le tocó el hombro. Pedro, levántate y ponte la ropa. Y Pedro, que no estaba en el espíritu que digamos que echaba humo, dijo: Pedro, esto no es verdad, esto es un sueño que estoy teniendo yo. Pedro, levántate, ponte las sandalias, ponte la ropa, alístate, vámonos. Y pasaron la primera puerta, y pasaron la segunda puerta, y pasaron la tercera puerta. Y cuando se abrió la puerta gigante, la que nadie podía abrir sin autoridad, se abre la puerta por sí misma, dice la Biblia, solita se abrió. Entonces Pedro entendió. Oh, dijo Pedro, esto es el ángel del Señor que vino a sacarme. Es el ángel de Dios que descendió del cielo, porque hubo una oración que se elevó al Padre. El incienso se quemó delante de Dios y Dios habitó y descendió en esa prisión y se manifestó para Pedro. ¿Qué estás pasando tú? ¿Qué estás viviendo? Estás tan preocupado por algo que para Dios es sencillo hacer. Dios tan solo mueve su mano y acontece. El problema no es Dios. La mano de Jehová no se ha cortado, dice el profeta Isaías, ni su oído se ha entorpecido para oír. Son ustedes, dice Isaías, los que no claman a Él. Son ustedes los que se han resistido y no quieren reconocerle. Pero Él es el mismo. Él es el mismo. Él puede descender a tu vida, a tu corazón, a tu cuerpo. Él puede destruir el cáncer. Él puede darte un pulmón nuevo. Él puede darte todo nuevo en tu cuerpo. Él puede cambiar tu vida en un instante. Todo por una oración. Todo por una oración. Habla con Dios, habla. Habla que el cielo está abierto esperando que tú entres. Aleluya. Habla con Él, clama, clama. Vamos a orar intensamente en este momento. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Por la sangre del Cordero tenemos entrada a tu misma presencia. Dios, aquí está tu pueblo. Aquí están tus hijos. Hoy claman a ti, Señor.